nuestros panelistas que nos acompañan y con los cuales vamos a hacer un debate sobre los temas más importantes relacionados con la seguridad en estas redes, no únicamente en el sector eléctrico, pero también en minería y mucho que ver también en los temas de la salud. En primera instancia quiero presentarles a Juan Carlos Angarita. Juan Carlos nos acompaña de la ciudad de Houston. Juan es ingeniero de petróleos con formación en informática y ciencias de la computación, máster en ingeniería informática, especialista en auditoría de sistemas, también especialista en desarrollo de software para plataformas móviles, es especialista en sistemas de información geográfica y teledetección. Juan Carlos tiene un fuerte enfoque en la gestión de riesgos, seguridad informática y ciberseguridad, con más de 30 años de experiencia. Actualmente dirige desde Houston la compañía IMS, con una presencia global directa y operaciones en Colombia, México, Brasil, Texas y España. Juan Carlos, muy bienvenido. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Hombre, gracias por la invitación. Vale. Es un privilegio. Muchas gracias, Juan. También nos acompaña el ingeniero Rubén Villa. Rubén es ingeniero informático especializado en seguridad informática. Actualmente está involucrado a compañías del sector eléctrico. Es responsable del diseño, implementación y coordinación del Centro de Operaciones, Ciberseguridad DOT. Tiene vastísima experiencia en el diseño de ciberseguridad en el sector eléctrico. Rubén, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Rubén. Y también nos acompaña Manuel Rodríguez. Manuel es profesional de seguridad en la informática con más de 15 años de experiencia. En la actualidad lidera equipos de ingenieros de seguridad altamente calificados, responsables de ayudar a las organizaciones y empresas a satisfacer sus necesidades de ciberseguridad y hacer del mundo un lugar mucho más seguro. Actualmente ocupa el cargo de Security Engineering Management en Checkpoint Software Technologies. Manuel, muy bienvenido. Pues muchas gracias. Bueno, haciendo esta introducción de nuestros panelistas, hemos desarrollado para ustedes una serie de temas que vamos a desarrollar uno a uno y queremos de alguna manera también que participen todos ustedes haciendo preguntas en cualquier momento que podremos atender vía el equipo que nos está apoyando. Pero queremos hacer una introducción básica sobre los temas de ciberseguridad en OT. Para ello, me va a permitir hacer una primera pregunta y con esto pretendo crear el ambiente de trabajo y de discusión sobre este tema. La primera pregunta que quiero hacer a nuestros panelistas es la siguiente. ¿Cómo podríamos explicar a la audiencia en general sobre la definición de infraestructura crítica y el concepto de tecnologías operacionales OT? Para esto quisiera pasarle la pregunta a Rubén Villa. Rubén, ¿qué crees tú es la mejor definición que podríamos compartir hoy sobre qué es ciberseguridad OT? Te quiero apoyar la respuesta con esta par de definiciones que hemos encontrado como dos ejemplos de lo que es la definición de ciberseguridad OT. Ok, sí, muy buenos días, pues gracias por este espacio. Vamos a iniciar pues como con los temas generales. Hablemos qué es OT. OT son sistemas de operación que están diseñados para una función específica y fueron diseñados para durar en el tiempo. Estamos hablando de equipos que pueden durar 10, 20 años sin ni siquiera tocarlos o hacer ningún cambio en configuración y cumplen funciones esenciales en las cadenas críticas de los países. Ahorita más adelante vamos a hablar de infraestructura crítica. Sí. Muy bien. ¿Puedo complementar? Por favor. Si quisiera complementar, cuando hablamos de OT nos referimos normalmente a control de procesos físicos. Entonces es como una unión entre la tecnología y procesos físicos, normalmente, o muchos de los procesos industriales tienen este tipo de tecnologías. Entonces estamos hablando de controlar flujo de agua, de controlar energía, y muchas veces pensamos en OT
como utilidades, digamos que empresas de servicios públicos en general, pero OT se extiende a mucho más allá, y hoy lo vemos en infraestructuras empresariales, lo vemos lo hablabas de medicina, también en, digamos, equipos médicos, todo eso es OT, e incluso ya se está empezando, se usaba el término recientemente de sistemas ciberfísicos, porque de alguna manera controlamos algo físico a través de sistemas de computación. Muy Entonces, bien, un muchas poco gracias. complementario. Juan Carlos, ¿qué opinión te Claro que merece? sí. Sí, mira, no, de acuerdo con Manuel y con Rubén, la parte de OT, tecnologías operacionales, podríamos perfectamente hablar de dos segmentos. Uno ya lo que es industria, tiene que ver con unos elementos, como decía Manuel, que conectan de diferentes elementos funcionales para obtener datos, para interactuar en esos ambientes industriales, pero también hay otros ambientes, por ejemplo la salud, donde obviamente la función operacional necesita una captura y un proceso de medición constante, entonces obviamente la tecnología operacional se vuelve súper relevante en este ejercicio. Y eso tiene que ver también fuertemente con la definición de infraestructura crítica, porque finalmente necesitamos proteger esas tecnologías operacionales, sean sistemas físicos, sean sistemas virtuales, de forma tal que, o pensando tal, primero, obviamente lo que hacen, obviamente para proteger la vida, para proteger la sociedad, y dos, obviamente también desde el punto de vista del impacto que podría suceder si llegase a fallar o si llegaran a afectar esos activos como tal, o las tecnologías operacionales. Perfecto. Muchas gracias. Luis, Rubén. continuemos ahora con la definición de infraestructura crítica, pues para complementar este contexto, pues hoy tenemos los distintos países a nivel mundial han estado desarrollando estrategias de ciberseguridad y lograron identificar cuáles eran aquellas infraestructuras críticas o procesos esenciales que son vitales para el funcionamiento del país. Aquí estamos viendo hoy la definición de las infraestructuras críticas en Colombia. Estos son los sectores que Colombia ha clasificado como críticos y que realmente son importantes para que el país pueda seguir su trabajo normal o su día a día. Aquí vemos sectores como energía, hidrocarburos, financiero, TIC, gobierno, vemos agua, vemos medicina, vemos transporte, y muchas de estas infraestructuras críticas basan su operación en equipos OT. Un poquito más para que tengamos más detalle, ¿qué pueden ser equipos OT? Un ejemplo concreto son sistemas SCADA, PLCs, válvulas o otros equipos directamente instalados en plantas o subestaciones que son necesarios para la operación. Entonces aquí vemos cómo Colombia ya tiene un catálogo y una clasificación de sus infraestructuras críticas, pero también vemos que esto no solo es Colombia. Colombia ha venido adelantando y desde 2016 hizo su catálogo de infraestructuras críticas, pero miramos otros ejemplos de otros países como son España, Estados Unidos y el Centro de Ciberseguridad Industrial. Luis, adelántala un poco. Claro. Entonces, aquí vemos información, por ejemplo, del Centro de Ciberseguridad Industrial, donde nos están diciendo, mire, hay muchas infraestructuras críticas y muchas de esas infraestructuras críticas son OT. Aquí nos están diciendo todo el tema de energía nuclear, energía, agua, transporte, químicos, e incluso llegamos al sector agropecuario, sectores de producción. Miramos al lado derecho el tema de España. También España hizo una catalogación de sus infraestructuras críticas y si vemos son muy similares a lo que hoy tiene Colombia. ¿Por qué? Porque son los elementos que necesitan los países para poder sobrevivir. El ejemplo concreto es, si hoy tuviésemos una falla generalizada en energía, ¿qué se afecta? Pues afectamos la cadena productiva de todo el país y realmente el país va a estar parado por un instante de tiempo mientras se solucionen esos elementos. Asimismo va a pasar con el agua, con la salud. ¿Qué tal que no tengamos un sistema de salud, que no tengamos la capacidad de llegar a las clínicas y que los dispositivos médicos, que son considerados dispositivos industriales o equipos de monitoreo, no estén funcionando de manera correcta? Y por último, también les quiero mostrar la clasificación de las infraestructuras críticas en Estados Unidos. Estados Unidos avanzó bastante en el tema, pues es uno de los referentes y ya tiene un catálogo específico de infraestructuras críticas. De ahí Colombia tomó parte de sus definiciones.
Listo, si alguien quiere complementar. Tú, Rubén, y qué excelente. De hecho, en Estados Unidos, la Directiva Presidencial 21 fue la que definió esa versión actualizada que tú mencionas. Y obviamente es su base de la Directiva Presidencial de Homeland Security, la número 7. Y obviamente se viene trabajando fuertemente aquí en el país en materia de desarrollar y sobre todo proteger esos elementos de infraestructura crítica. Muy bien. Rubén, una pregunta, ¿qué tan consciente es la sociedad colombiana de ese impacto que puede tener una afectación grave sobre un sistema crítico? Por ejemplo, a nivel el sistema eléctrico, a nivel del sistema de salud colombiano. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, pues no hablemos de todos los sectores en general. Sí. Si bien ya hay directivas desde el Grupo de Infraestructuras Críticas Colombia, que fue lo que vimos ahora, el catálogo de infraestructuras críticas, pues creemos que todavía estamos un poco atrasados. Seguimos esperando o mirando cómo se van a hacer las inversiones, pero realmente no hemos visto el riesgo real. Hoy tenemos un mundo caótico, tenemos una situación mundial un poco alarmante. Si vemos las noticias, ya todos los días se habla de ciberataques y todos los días se están hablando de que podrían atacar al país X o al país Y. De pronto Colombia en estos momentos no está en el radar de muchos actores, pero sí tenemos conocimiento que hay grupos especializados de APTs o de otros países que quieren desestabilizar a Colombia, que lo que están haciendo es recopilando información para que en el momento oportuno, pues, acertar el golpe específico. Entonces necesitamos más trabajo, necesitamos más concientización hacia el personal y mucho más conciencia hacia los altos directivos. Necesitamos que los directivos, los gerentes de tecnología, los CISO, realmente se metan en este cuento porque no nos podemos quedar esperando a que nos suceda. Es posible que el día que suceda algo, hasta ahí llegue una compañía, pero eso no lo hemos dimensionado. Creemos que ciberseguridad es controlar el correo electrónico o controlar la página web. Venga, que es que está en riesgo la existencia de la organización como tal. Gracias, Rubén. ¿Tú cómo lo ves, Manuel? Sí, concuerdo con Rubén y hay que añadirle no solo la existencia de la organización, sino la vida humana. Cuando hablamos de infraestructuras críticas y de muchos sistemas OT, lo que está en riesgo no solo el sistema o la operación de la organización, sino en muchos casos la vida humana. Puede ser directamente, es decir, si uno manipula mal unos sistemas de esos podrían explotar, por ejemplo, ¿cierto? Claro. Pero también si yo restringo de esos servicios que muchas veces son esenciales, como el agua o la electricidad, podría afectar o poner en riesgo la vida humana. Entonces el impacto es altísimo y debe haber mayor conciencia y hay trabajo por hacer. Y eso es una gran diferencia con lo que hace el sistema IT, que no tiene en cuenta de alguna manera y no tendría por qué tener en cuenta las vidas humanas. En cambio, los sistemas OT tienen como gran elemento fundamental la protección de la comunidad. Vale, muchísimas gracias. Juan, ¿tú tendrías algo más que agregar? Claro que sí, sumaría lo que dice la operación, como dice Rubén, las vidas, como dice Manuel, y en general el impacto de la sociedad. Una falla eléctrica, por ejemplo en Colombia, un Codensa o algo por el estilo, ya no va a afectar la operación de la empresa, sino la sociedad en general. Imagínate ustedes sin energía eléctrica o pronto sin suministro de gasolinas, sería un desastre. Claro, perfecto. Juan Carlos, tú que tienes desde la posición en donde estás una visión global, quería consultarte cuál es la situación global de la ciberseguridad. ¿Qué puede surgir en zonas de conflicto? ¿Cómo lo ves tú desde allá? Bueno, aquí hay dos posiciones interesantísimas. Primera, en el año 2020, esos son datos de la Comisión Europea, el daño del cibercrimen alcanzó un valor de 6.2 trillones de dólares en un año. Es decir, según la misma Comisión Europea, es un problema más grande que el mismo narcotráfico y de hecho representa la pérdida de riqueza más grande en toda la historia de la humanidad. Ahora, eso es 2020. Si venimos a mirar lo que pasó el año pasado y este año con la situación geopolítica, todo lo que está pasando en Europa del Este y obviamente pues esa guerra asimétrica que está ocurriendo en este momento en diferentes países, se puede esperar que eso afecte
prácticamente se duplique o se triplique en cuanto al daño. Entonces, la situación es muy compleja en términos de pérdida de economía y sobre todo porque se está generando una afectación, como dicen ustedes, operaciones, vidas y sociedad. Entonces, hay un miedo, hay un temor de las empresas, de las sociedades y obviamente también existe, por el otro lado, la necesidad de actuar. ¿Qué hacemos? Como bien lo decía Rubén, la gerencia de las empresas, pero también los gobiernos. Ya, somos conscientes, entendemos realmente la dimensión de esto. Entonces, aquí hay que poner a los gobiernos, las empresas y las personas a pensar en este ejercicio. Muchas gracias. Hemos identificado los riesgos, hemos identificado la problemática, somos conscientes de que existe. ¿Qué deberíamos de hacer, señores? ¿Qué pasos tenemos que hacer? ¿Qué tendríamos que tener en cuenta para desarrollar un proyecto que apunte y se direccione a proteger estas infraestructuras, Rubén? Bueno, yo creo que estamos sobredimensionados. Yo creo que las compañías tienen análisis de riesgos, tienen pólizas, tienen toda la información de elementos que necesitan. Pero falta acción y falta conocimiento. Porque es que no es solo tener el diagnóstico, sino tener diagnósticos especializados. Hoy tenemos diagnósticos de riesgos con metodologías de TI, que cuando uno mira riesgos desde metodologías de OT son completamente distintos y están diciendo mucho cuidado, que están tomando la referencia que no debe ser. Entonces, primero es, ya hicimos diagnóstico, pero empecemos a adquirir conocimiento. Hay que invertir en que las personas en las organizaciones, los técnicos y sobre todo el personal de operación conozca de ciberseguridad, y tendremos que seguir haciendo las campañas de concientización y todos aquellos entrenamientos que son tan vitales para las organizaciones. Pero realmente hay que enfocarnos en las plataformas específicas, en las regulaciones que debemos buscar. No es buscar la primera norma que nos pasaron, entonces con eso defino mi infraestructura crítica y protejo mis sistemas de operación. No. Ubiquémonos en el tiempo, en el espacio y realmente en lo que tenemos que proteger. Si estamos hablando de OT, utilicemos estrategias para OT, pero no sigamos haciendo esa mezcla peligrosa que decimos hay que protegerlo, entonces TI nos va a proteger y TI viene con las ideas de TI, pero TI realmente no conoce la operación. Entonces la otra pista es conozcan la operación. No solo es decir, vamos a hablar de ciberseguridad y no sirve todo lo TI, no. ¿Qué es la operación? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está mi planta? ¿Dónde está mi subestación en toda la cadena crítica del país? ¿Qué pasa si esa se ve afectada? Entonces, si uno se empieza a ubicar desde ahí, ya va teniendo un concepto más global que es mucho más distinto al concepto de TI. Entonces, capacitación, tener la operación, esos son como entender la operación, esos es como los dos puntos más relevantes. Dejo a los otros compañeros para que sigan dando más elementos. Gracias. Y no quedarme yo aquí hablando. No, pero ha sido muy interesante. Yo resumo y tomo un punto importante de lo que menciona Rubén, es que involucrar al actor más importante, que es operaciones, y no importa de dónde esté esto involucrado, ya sea en salud, ya sea en la parte energética, ya sea en la parte de minería, como el actor fundamental de la protección de esa superficie digital, es elemento fundamental para garantizar el éxito. O sea, tú no podrías desarrollar un proyecto de protección de alguna superficie digital OT sin considerar a esa parte de operaciones. Manuel. Gracias, Luis. Sí, voy a añadir un poco en el contexto. Creo que hay algunas cosas interesantes que adicionar. Uno, tenemos un contexto cibernético que ha cambiado en los últimos años radicalmente. Uno, por la pandemia, porque nos llevó a usar la tecnología de otra manera, aceleró la transformación digital, porque los usuarios están ahora en cualquier parte, conectándose a aplicaciones que están en cualquier parte, usuarios tal vez más vulnerables, ya no están en la oficina, cambió el entorno, y al cambiar el entorno hay un mejor escenario para los atacantes. Entonces tienen más vectores, tienen más posibilidades, y además, ya enfocándonos en la parte OT, estamos más conectados, cada vez más conectados y cada vez más dependientes de las redes OT de las redes IT, que es eso que se llama convergencia, ¿no? Cómo se unen las dos y cuál es el impacto de esa unión. Correcto. Antes, hace unos años,
y Rubén me podría corregir, las redes OT eran totalmente independientes, conexión casi nula, era física. Entonces, la mayor parte de la seguridad se enfocaba en temas físicos, pero al estar unidos tenemos que tener en cuenta lo que dice Rubén, enfoco OT, entenderlo, pero la parte IT no se nos puede quedar, no se nos puede olvidar porque están unidas ahora y hay un alto impacto, como hemos visto en casos del ataque, por ejemplo, a Colonial Pipeline, en donde mediante el ataque a red IT llegan e impactan la red OT y digamos que el impacto es altísimo, haciendo que se detenga el flujo de combustible en una gran parte de los Estados Unidos. Y así hay varios ejemplos donde entran por red IT y pueden llegar a red OT para vulnerarle. Esa es una de las, añadir al contexto que quería incluir. Y otra parte es, ¿por qué debemos preocuparnos tanto por las redes OT? ¿Qué tan vulnerables son? Y la respuesta es son muy vulnerables. La razón, como lo decía Rubén cuando hizo la introducción de que es OT, son sistemas que están para funcionar muchísimos años. ¿Qué quiere decir? Que tenemos sistemas implementados que tienen 10, 15 años. Son sistemas antiguos que además no son desarrollados con la seguridad en mente. Muchos carecen de funciones robustas de seguridad. Sí. Y también son vulnerables, tienen vulnerabilidades que podrían permitir a un atacante controlarlos. Y un gran problema es, no se pueden parchar fácilmente. No. Es decir, de tener un sistema de esos para actualizarlo, no se hace, hablábamos con Rubén hace un rato, no se hace como una rutina normal. Es algo que tiene que ser, mejor dicho, se actualiza un sistema OT si es tan necesario que se va a detener la operación, pero no por una vulnerabilidad. Entonces lo que tenemos que buscar es entender esa realidad y cómo protegerla adecuadamente. Perfecto. Y entonces ahí, digamos, el enfoque nuestro, y acá ya hablo un poco desde el punto de vista de tecnología de Checkpoint, ¿cuál es el enfoque? Y ahí tengo un par de slides que me pueden ayudar a... ¿Quieres que yo lo vaya allá? Sí, vamos ahí, listo. Entonces tenemos el contexto de equipos altamente vulnerables, redes críticas que debemos proteger y un entorno de amenazas cada vez mayor que además mezcla las dos tipos de amenazas que pueden afectar las redes IT y llegar al OT o amenazas que podrían ir directamente dirigidas a redes OT. Entonces, ¿cuál es la propuesta, cuál es el foco, el enfoque que debemos tener para poder protegerlas? Correcto. ¿Quieres avancemos al siguiente slide? Sí, son 3 puntos, básicamente, que quiero resumir rápidamente. Lo primero es, tengo que proteger mi red IT, primero, contra las amenazas que estamos viendo hoy en día. Esa es la puerta de entrada. Es la puerta de entrada. Sí. Muchos de los ataques que hemos visto han llegado por un phishing, por un robo de credenciales. Colonial. Exactamente. Otro ataque que hubo muy sonado fue en la ciudad de Oxford, en Estados Unidos. Intentaron modificar el pH del agua para envenenar a los ciudadanos. No lo lograron. Pero ¿cómo entraron al sistema? Mediante el robo de unas credenciales de TeamViewer. Claro. Entonces, la red IT ya tiene acceso a la red OT. Tengo que primero proteger mi red OT. ¿Cómo? Protección de amenazas avanzadas en todos los vectores, a los usuarios si están lejos, protegerlos adecuadamente. Claro. Todas las tecnologías que me permiten hacer eso, en la nube, en el perímetro, en la casa, los usuarios deben estar debidamente protegidos. Si eso no está, puedo hacer todo el esfuerzo a este lado, pero van a tener el acceso a través del usuario. Luego, ese es el primer punto, listo. El segundo ya es entender la segmentación que debo tener entre la red IT y OT, controlar. Lo decía muy bien Rubén, las redes OT son distintas, ese es uno de los grandes retos, el conocimiento que debemos tener. No es el mismo conocimiento que tiene un profesional de ciberseguridad para proteger una red IT que el que debería tener un profesional de ciberseguridad para proteger una red OT. Y ese es uno de los problemas grandes hoy en día, hay un gap de conocimiento. Muchas de las personas que intentan proteger redes OT, venimos de un background de IT. Totalmente. Y queremos entrar ahí directamente. Necesitamos gente con la experiencia, por ejemplo, de Rubén, que tiene ese conocimiento profundo de los protocolos son distintos, totalmente. Los equipos son distintos, funcionan de manera distinta. Y para protegerlos debo entender cómo funcionan. Entonces tengo que controlar muy bien, segmentar muy bien, entender quién se debe conectar a qué, para hacer qué, en qué momento, de manera que yo pueda controlar ese acceso, pero también detectar anomalías. Y le pongo una capa, detectar amenazas ahí. No podemos parchar fácilmente los sistemas, tenemos que tener unos controles que nos permitan, que sean externos, que no parcho el sistema, tengo algo, virtual patching, algo que me permita proteger a los sistemas de los ataques que puedan llegar. Correcto. Eso lo hago mediante una adecuada segmentación, que además debe estar, digamos, definida, pensada en la red OT. Hay un sistema que se llama el sistema Purdue, ¿cierto? Sí. Que define unas capas, un modelo de capas en las redes OT. Entonces, ¿cómo mediante ese modelo hago una debida segmentación en las ubicaciones específicas para entender el tráfico, permitir lo que debe ser permitido
y bloquear o por lo menos alertar sobre lo que no debe ser permitido. Entonces, una debida segmentación. Y el tercer punto es muy clave y es la visibilidad. Totalmente. Aquí es un punto muy importante. Las redes OT son redes normalmente complejas en el sentido de que hay muchos componentes en ellas. Totalmente. No son todos y son distintos. Son componentes que tienen distintas funciones, están desplegados en distintas ubicaciones y tienen, digamos, modelos de comunicación distintos. Lo primero es entender qué es lo que tengo en mi red. Muchas veces, incluso las personas que hacen parte de la red OT no tienen total claridad de todos los componentes. Entonces, lo primero es visibilidad, entender cuáles son todos mis componentes, cuál es el nivel de riesgo de esos componentes. Son sistemas que tienen qué tipo de vulnerabilidades, qué tipo de función tienen en la red, qué pasaría si ese sistema se ve afectado. Entonces, esa visibilidad me permite a mí definir una línea base sobre la cual debo proteger, debo tener la visibilidad y puedo detectar anomalías sobre ella. Entonces, tengo una línea base, visibilidad, entiendo mi red y la puedo proteger a través de segmentación, prevención de amenazas, detección de anomalías. Correcto. Pero además con el conocimiento específico de esos protocolos. Entonces, no es lo mismo un control de acceso de una red IT donde yo puedo decir voy a navegar a internet o me voy a conectar a este servidor, a esta base de datos, a decir, ok, aquí tengo unos sistemas que se comunican por unos protocolos específicos y esos protocolos específicos son los encargados de controlar las válvulas, por ejemplo, de abrir o cerrar una válvula. Sí. Entonces, tener la capacidad incluso de ver eso. Este sistema debe conectarse con este solo para abrir o cerrar válvulas, o no, ¿sabe qué? Aquí solo voy a tener una lectura. Sí. ¿Y qué es lo normal? Lo normal es que la válvula se cierre y se abra dentro de estos rangos en estos periodos de tiempo. Si detecto que hay una anomalía que se sale de esos rangos, poder alertar o incluso detener ese tráfico. Entonces, si yo he entendido bien y haciendo un resumen de lo que nos ha explicado muy bien Manuel, uno podría pensar que lo que inicialmente siempre hemos concebido para las redes IT también se podría proyectar a las redes OT. ¿Qué quiero decir con esto? Has hablado de visibilidad. La visibilidad la hemos contemplado siempre para IT, pero la podemos hacer en OT. O sea, el concepto sigue funcionando muy bien. Threat hunting, lo hemos mirado siempre para IT, lo podemos llevar para OT, conservando cada uno su propia especificidad. Los protocolos son distintos acá, pero sigo haciendo threat hunting. Yo sigo haciendo, en IT, sigo haciendo firewall, IPS, IDS, pero eso también lo puedo hacer en OT, ¿de acuerdo? De acuerdo. Control de acceso lo hago en IT también, pero lo sigo haciendo en OT porque decías ahorita que la pandemia nos ha llevado a que, por ejemplo, los señores que antes se interactuaban con los HDMI eran en el sitio del OT, ahora esa interacción con HDMI la hago remota. Entonces esa interacción con el HDMI la tengo que controlar. Entonces fíjense que los conceptos fundamentales de las dos redes se siguen conservando. Sí. O sea, no cambia el concepto, sin embargo, tiene su manera propia y específica de hacer. Sí, exactamente. Ahí yo usaría la frase coloquial, es lo mismo pero diferente. Correcto, Manuel. Es lo mismo, pero es específico, tiene sus protocolos y hay que entenderlos. Entonces, aunque es lo mismo, no podemos usar las mismas tecnologías necesariamente. Correcto. Porque no tendrían la capacidad. No tendrían la capacidad. Juan Carlos, ¿qué opinión te merece lo que estamos revisando? No, completamente de acuerdo. Y lo que dice Rubén es súper prudente y lo que plantea Manuel. Me gusta lo mismo, pero diferente. Sí, hay gestión de activos, tenemos unos protocolos, tenemos unas arquitecturas, tenemos unos controles tecnológicos. El detalle está en el contenido. Obviamente habrá un enfoque diferente, por ejemplo, de riesgos, por ejemplo, de gestión de activos, por ejemplo, de soluciones de control, a otro que aplica para OT. Y coincido con lo que dice Rubén, o sea, el problema es que yo no puedo llevar una forma de ver los activos TI a verlo, copiar y pegar a ver los OT. El secreto del sabor está ahí, ¿sabes? Para poder entender esas arquitecturas, esos protocolos, y luego, obviamente, como bien lo dice Manuel, tener ese mejor despliegue de las tecnologías. Pero si lo llevo así de un lado para otro, no. No solo no va a funcionar, el problema es que podemos causar más daño de lo que intentamos resolver. Entonces, sí, casos se han visto. Muy bien, muchas gracias. Luis, perdón, ahí me devuelvo pues, a lo que decía yo al principio, es el conocimiento. O sea, realmente quién ejecuta y qué expertise tiene sobre esos equipos. Y que realmente sea alguien de operación, porque realmente es el que sabe qué puede pasar si yo modifico o pongo un elemento más en la red de control. Hablando de conocimiento, yo quisiera llevaros un poco al tema de analítica. ¿Están de acuerdo, señores?
Sí. Vale, la pregunta que quiero hacerles es la siguiente. ¿Cuál es la importancia, Juan, de la analítica en ciberseguridad en redes OT? Empecemos por ahí. ¿Cuál es tu visión de la analítica en ciber OT? No, esa es una pregunta interesantísima. ¿Qué pasa? Bien sea en IT o en OT, necesitamos tener datos para la toma de decisiones. Sabes muy bien que los datos ayudan a entender el comportamiento de los riesgos, el comportamiento de los controles, el mismo desempeño del activo como tal. Y bueno, como bien lo decía Rubén hace unos días, las tecnologías OT tienen una característica maravillosa, es que generan datos de una manera cuantiosa. Entonces, aquí es importante no solamente pensar en el dispositivo como tal y eventualmente colocar algún control, como bien lo decía Mabel, no necesariamente aplicar una actualización, sino los controles que sean pertinentes, sino también utilizar esos datos. Esos datos son muy importantes y algo que, por ejemplo, la industria petrolera se ha dado cuenta ya hace un par de décadas, esos datos valen muchísimo dinero. Entonces, no es solamente obtenerlos, y capturar los procesos, sino entenderlos y sacar todo ese conocimiento para la toma de decisiones. Como digo, ese dato vale bastante dinero, es algo que algunas compañías muy grandes, jugadores muy grandes a nivel global de petróleo y gas, ya lo están entendiendo y ellos ya generan negocios con eso. Entonces, ahí necesitamos medir, ahí hay dinero. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Va muy ligado con lo que hablamos de visibilidad, ¿no? Entender qué tengo, uno, para poder protegerlo adecuadamente, pero también qué está pasando en la red. Claro. Entonces, ahí pues, me voy a enfocar mucho tal vez en un tema técnico de la analítica de datos y es entender cuáles son los protocolos, cuáles son esas líneas bases para poder detectar anomalías. Algunos ejemplos de ataques a redes OT directamente que de pronto estaban enfocados directamente en atacar la red OT y que no fue, digamos, como una añadidura a un ataque de red IT, se enfocaban en instalar un malware en un equipo controlador que pudiera modificar el comportamiento de válvulas o de registros sin que las personas que estaban monitoreando se dieran cuenta. Eso pues no lo podía detectar porque es que el malware lo que hacía es que le presentaba a la persona que monitoreaba como si los datos estuvieran correctos, pero por debajo estaba modificando el comportamiento. Claro. ¿Eso cómo lo podría detectar? Viendo el tráfico que pasa en la red, Claro. porque es que ya los comandos que se envían son distintos a los convencionales. Y eso es una información que es muy importante tener en cuenta, que tener esa visibilidad. ¿Para qué necesito? ¿Qué necesito para lograr eso? Tener sensores desplegados en la red que me den esa información y tener una consola, una herramienta que me permita analizar y que me alerte. Digamos que no sea el trabajo de una persona, sería muy complicado para una persona poder llegar a tener ese tipo comportamientos anómalos. Sí, un comportamiento anómalo en los comandos que se están enviando a través de la red, por ejemplo. Rubén. Ok, indudablemente, pues la analítica hace parte de todo ese grupo de las convergencias entre redes TI y OT. Indudablemente no nos podemos negar a utilizarlas, las organizaciones las deben utilizar y deben potenciar. Y creo que el papel de nosotros como personal de ciberseguridad es cómo poder entregar esos datos, pero de manera segura. Para eso, ¿qué hay? Hay una cantidad de estándares, hay una cantidad de normas donde dice, usted puede tener conexiones hacia la red OT, pero no las tenga directas, debe tenerlas autenticadas, debe tener servidores intermedios que le puedan brindar esos datos y así poder llegar a hacer esa analítica y poder generarle información al negocio. Entonces es muy importante no sesgarnos, no quedarnos por fuera, no decir es que somos OT, entonces no podemos utilizar analítica. No, sí la podemos utilizar. El cuidado es cómo la vamos a utilizar y qué vamos a hacer para potenciarla. Correcto. Adicional, algo que hemos evidenciado, cuando empezamos a generar analítica desde los temas de ciberseguridad, empezamos a recopilar mucha información. Tenemos log y tenemos millones, pero millones de datos de log. Pero también hay que ser muy críticos y mirar que esos log no son solo ciberseguridad. Esos log también me van a apoyar a la operación. Y si desde ese monitoreo y analítica de ciberseguridad yo le puedo apoyar a la operación para que mejore los procesos, para que encuentre errores operativos asociados a protocolos o a fallas de configuración, ahí es donde tenemos que dar ese valor agregado. Siento que la ciberseguridad hoy está muy sesgada, es bloquee, controle. No, esa no es la función de la ciberseguridad. La función de
opera, beneficia el y cómo le puedo negocio. entregar la información a quien la necesite. Llámese operación, llámese TI o llámese gerencia para toma de decisiones. Yo en eso estoy muy de acuerdo con Rubén, porque uno no puede limitarse únicamente al gran beneficio que nos dan los equipos y la tecnología, que es el factor fundamental de todo lo que estamos haciendo. Pero esa famosa capa 8 que todos decimos algunas veces como para justificar un problema, esa capa 8 que somos nosotros es lo más importante de todo lo que es ciberseguridad. Tú puedes desplegar una gran cantidad de equipos costosísimos, además, que están mirando los ciberactivos que están desplegados en una red, pero sin esa analítica humana que está apoyada en toda la analítica de los equipos, que generen información que estén dándole beneficio a la empresa, a lo que está buscando como apagar y mitigar las dolencias que tiene, alinearse con el direccionamiento estratégico que está cumpliendo unos objetivos particulares. Sin esas capas, toda esa infraestructura no va a tener mucho sentido. Usted puede desplegar todo eso, pero si no le saca ese jugo, no lo convierte en beneficios corporativos, no lo alinea con lo que está realmente esperando, probablemente toda esa inversión no le está produciendo lo que realmente estaba esperando. Esa es la función de nosotros, lograr conseguir que esa información produzca ese resultado, que haga su contención, que haga su protección, que genere el beneficio de contención, que genere el beneficio de producir y que se alinee con los resultados. Perdón, Rubén. Te quería complementar, y algo que vemos hoy es las compañías invierten mucho dinero en ciberseguridad, y cuando usted va a ver los informes se quedan con un informe de una herramienta. Realmente los informes de la herramienta le dicen algo al técnico, pero de ahí para arriba y para toma de decisiones no sirven para nada. Entonces hay que también cambiar ese chip, transformar esa información. Poder decir, venga, la información que me dio la herramienta X, cómo la trasciendo y la subo al tema estratégico, y cómo del negocio presento los reportes a nivel que se lo tenga que entregar. Al operativo será operativo, al de ciberseguridad, pero al gerente y a la toma de decisiones son datos que realmente son importantes. Entonces, no nos quedemos con las simples solicitudes, y toca empezar a exigir un poco. Y también a las personas encargadas de ciber hay que salir también un poco de la caja y no quedarnos solo con el producto que nos entrega una herramienta X. Muy bien, muchas gracias. Sí, algo adicional respecto a lo que dice Rubén. Aquí podemos resumir esto en 3 palabras: desempeño, riesgo y control. Los datos, la analítica le debe permitir a la gerencia entender esas 3 cosas: cómo se desempeña el proceso o la organización, cómo se comportan los riesgos y cómo están funcionando los controles. Así de sencillo. No solamente es proteger, como dice Rubén, proteger, meterle controles, no. Datos para la toma de decisiones: desempeño, riesgo y control. Este es el punto clave. Y lo que tú dices, pues solamente una herramienta no es suficiente, es un insumo, que sacar el jugo a esto. Después de escucharte, ¿cómo sería una aproximación de una gestión de riesgos en superficies OT? ¿Cómo podría ser esta iniciativa? No, buenísimo. Mira, hay varias aproximaciones, y sí, podemos demorarnos todo el día hablando de esto, pero para intentar resumir, primero, obviamente, como yo lo decía Rubén hace unos instantes, entender los activos. O sea, obviamente, una metodología de riesgos para IT no va a ser la misma para un ambiente OT. Arquitecturas, protocolos, los mismos activos como tal que están involucrados son diferentes. Segundo, el tema normativo. Otro aspecto importante que a veces en esos temas de riesgo se dejan de un lado, tanto en IT como en OT, y es el tema de requisitos. Aquí no es buscar declarar de pronto la conformidad con un requisito X o un requisito Y, cosa que se ve mucho, sino entender realmente cómo esos requisitos de índole jurídico o de índole técnico le dan forma al entendimiento de los activos, al entendimiento de los riesgos y obviamente también al entendimiento de los controles y ese nivel mínimo de control. Es importantísimo. Tercero, obviamente, algo que decía también Manuel, esa transversalidad. ¿Vemos OT solo? Podemos ver los riesgos conexos con IT, o sea, cómo realmente lo que sucede en un lado me puede afectar al otro. Eso también es importante. Y obviamente ya con base en eso, entrar a entender
porque podemos hablar como dos familias o grandes grupos de situaciones. Uno, amenazas cibernéticas, el atacante y demás, pero también incluso las fallas mismas de la organización. A veces problemas también de funcionamiento del OT, digamos, llegan a problemas, a interrupciones y demás, no porque exista un ciberatacante, a veces simplemente son fallas, errores, mecanismos. Por alguna vez una instalación de sector de hidrocarburos y también en el sector salud tenía un pulsador rojo a la entrada. No, eso es por si de pronto hay que apagar todo. Y si yo paso y sin saber, golpeo el pulsador, se apaga todo. Ah, pues sí, se apaga. Entonces, son cosas a veces que hay que tener en cuenta para entender ese riesgo. El secreto del sabor es, el tema de riesgos no es hacer una matriz. Mucha gente piensa que hacer gestión de riesgos es hacer una matriz y la preocupación es qué verde utilizar, verde aguacate, verde limón. No, es entender el riesgo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué sucede? ¿Cómo se puede materializar? Y obviamente al tener ese entendimiento de las cadenas de riesgo, que es donde viene la tecnología, bueno, ¿qué barreras pongo? ¿Dónde las ubico? ¿Dónde realmente es económicamente y técnicamente adecuado ubicarlas para poder lograr un entendimiento y sobre todo una adecuada eficacia? La palabra clave es eficacia, para que realmente la organización diga, ok, ahora sí tengo una infraestructura protegida, tanto de manera interna como frente también a los temas que vienen de IT, y obviamente pues poder tener ese nivel de aseguramiento que esperamos como tal. Pero básicamente es importante también no ceñirse a solo una metodología. Hay múltiples metodologías, ISO, IS, la 24431 es muy buena, NIST, por ejemplo. Podemos pensar en esa transversalidad, es importante para poder obviamente tener la mejor aproximación posible, reducir ese grado de incertidumbre asociado a ese riesgo, ¿sí? Y obviamente ya con base en él, pues poder incorporar las tecnologías clave, pues para poder resolver ya el reto que pone en riesgo. Y finalmente, pues medirlo. Como hablaba hace un rato, no medimos el riesgo, no sabemos qué está pasando, pues prepárate. Es sencillo. Sí, a ver, yo quiero complementar y para mí es curioso, hay muchas organizaciones que piensan que porque tienen una matriz o tienen un mapa de colores, entonces están haciendo riesgos. Es que el mapa de colores realmente no me está diciendo cómo estoy si no utilizo las metodologías adecuadas. Igualmente, después de que tienen esa matriz, empiezan a definir una cantidad de controles. Uno a veces los lee y uno dice, ¿y cómo se aplica esto? O controles que ni siquiera están en el control de la organización. Por ejemplo, hoy tenemos un riesgo geopolítico. Entonces alguien se inventa, no, es que el mejor control para el riesgo geopolítico es sigamos viendo las noticias y miremos a ver cómo sigue el ambiente. Pues venga, eso no le está aportando mucho a la organización. Realmente es, si hay un riesgo geopolítico, ¿cómo me voy a proteger para que un actor externo asociado a riesgo geopolítico no me pueda afectar la organización? Y lo otro que también he visto muy común es que trazamos estrategias, tomamos normas, metodologías, pero la latinizamos. Y cuando la latinizamos siempre la acomodamos a favor de la organización. O sea, no vamos pensando es, o hay gente que le da miedo, que dice, ¿y cómo le muestro yo este riesgo a la gerencia? No, antes hay que mostrarlo, antes hay que presentarlo. Si las cosas están mal, hay que decir que están mal y que tienen oportunidades de mejora. Pero no es si pintar una matriz para poder decir que estamos bien o mal o nos inventamos unas soluciones muy sencillas. Ahí nos hace falta conocimiento, nos hace falta más profundidad en esos análisis y nos hace falta que los grupos de riesgos de las organizaciones empiecen a tomar capacitaciones en riesgos de ciberseguridad OT. Cuando ellos tengan ese nivel de conocimiento van a poder entender la operación y los riesgos de IoT. Quisiera complementar y muy en la línea de lo que dice Rubén. Muchas veces las organizaciones hacen esas matrices o se guían en normas por el simple hecho de cumplir, no realmente por el hecho de protegerse adecuadamente. Y hay una diferencia en eso. Entonces, para cumplir yo puedo, digamos, hacerle trampa de alguna manera a la norma y decir que estoy cumpliendo, pero detrás de eso realmente no me estoy protegiendo. Y es por eso que muchas organizaciones en teoría cumplen, pero luego son atacadas
y el impacto es altísimo. Entonces, y eso se ve mucho, ¿no? Yo estoy cumpliendo la norma. Cuando va uno a ver cómo está cumpliendo la norma, realmente no está debidamente protegido. Pero claro, si llega a un auditorio, usted sí está cumpliendo. De acuerdo. Entonces, El mapa de es un calor es reto. total en la Sí, realidad. en papel. Exactamente. En papel. En Pues sí, papel. mira, hay un par de ejemplos. Voy a mencionar las empresas por obvias razones. Una de un caso a nivel presidencial. Entonces, tenían un límite que decía, no, máximo 10 riesgos. Más no. Entonces, llegaba la persona de riesgos a la presidencia, mostraba los 10 riesgos y decía, bueno, tengo 3 riesgos y ya le tengo el control. Entonces decía, señor presidente, ¿puedo borrar los riesgos? Sí, claro, bórralos porque ya tiene control. Por Dios santo. Eso es una. O dos, alguna otra, pues, del sector salud, decía, ingeniero, es que tenemos una innovación en nuestra organización. Ya, claro, cuéntamela. Es que tomamos los controles del anexo A de la 27001, cruzamos con 27032, con NIST, hicimos ingeniería inversa para ver por esos controles cuáles riesgos tenemos y con base en eso miramos cuáles activos deberíamos tener. O sea, es lo que dice Manuel, es hacerle trampa a la norma y ese no es el negocio, es proteger la organización, proteger las vidas, proteger la sociedad de paso. Entonces, ahí aquí no es salir del paso, es entender realmente que eso es una herramienta gerencial que realmente se necesita para poder resolver y atender los riesgos de ciudad. Manuel, lo que dice Rubén, hay que capacitar a la gente en eso. Muy bien. Sí, Luis, y agregaría algo más. Si nosotros vemos las matrices de riesgos corporativas, el riesgo cibernético por allá lo tienen en un nivel muy bajo. ¿Pero por qué? Porque estamos utilizando metodologías de percepción, donde hoy hacemos un ejercicio y alguien nos dice, ay, ese es muy crítico, pero al otro día pues está pensando distinto y dijo, no, ese no es tan crítico, es bajo. Entonces las matrices se empiezan a moverse simplemente por lo que está pensando una persona, porque no estamos utilizando las metodologías adecuadas para poder identificar los riesgos específicos de cada equipo y poder tener un nivel de riesgo que bien, o sea, un nivel de riesgo real que sí o sí siempre se tendrá que llevar a la alta gerencia para dar las aprobaciones, las aceptaciones o poner controles si es necesario. Pero siempre el ejercicio hay que cerrarlo, se tiene que presentar y no hay que tener miedo de decirle a la organización, estamos mal, tenemos oportunidades de mejora, lo acepta o invertimos y ya es decisión de cada organización. Habrá organizaciones que dicen, no me asusta, yo lo acepto y me la juego. Y van a convivir mucho tiempo, pero realmente alguien tomó la decisión y alguien dijo, lo vamos a aceptar. De acuerdo, muy bien. Un tema interesante, el tema de riesgos. Yo creo que es el driver con que todos los modelos y proyectos de ciberseguridad deberían estar basados. Muy bien. A mí me gustaría que tocase un tema importante que es el sector salud, Juan, pero quería hablar con Manuel. Manuel, ¿cuál es tu perspectiva desde el vendor Checkpoint? Pero más allá del vendor por sí mismo, ¿cómo estamos realmente aportando a la protección de los activos y del sector salud? Porque el sector salud es otro sector muy impactado por la ciberdelincuencia. Entonces, no únicamente todos pensamos que es en la parte eléctrica, minería, las represas, el sector salud, nos damos cuenta que está bastante afectado. ¿Cómo lo ves tú, Manuel? Sí, en efecto es similar el entorno, digamos que son equipos distintos, protocolos distintos, pero nuevamente son equipos que llevan procesos que podrían afectar la vida. Y hemos visto casos, ataques cibernéticos que han congelado operaciones de hospitales, por ejemplo, y entonces pacientes que tenían algún procedimiento crítico, urgente, tuvieron que aplazarlo y se vieron en riesgo incluso de perder la vida. Eso pasó en el momento de WannaCry, que ya fue hace algunos años, pero ha venido pasando, y el sector salud está cada vez más atacado y es, tal vez en la región, uno de los sectores donde uno ve que hay tal vez menos conciencia. Tal vez todavía no hay total conciencia del impacto que puede implicar un ataque cibernético en ese tipo de dispositivos. El enfoque tecnológicamente es el mismo. Entender qué tengo, qué tipo de vulnerabilidades tiene, cuál es mi riesgo, cómo protegerlo y la visibilidad de lo que está pasando. Digamos que sería el enfoque. Ya. Juan, allá en los Estados Unidos entendemos que hay un desarrollo bastante maduro en este tema. IPA y otras regulaciones
controlan la implementación de todas estas soluciones. ¿Cuál es tu percepción de este tema ya? Bueno, aquí hay dos puntos claves. Algo que sucedió el año pasado, que tiene que ver con lo que decía Manuel. Uno, un ataque en Alemania y otro aquí en el estado de la Florida, donde ya el ataque se transforma en lo que ahora llaman el killware. O sea, es un ataque diseñado para matar, para afectar las vidas. En ambos casos, uno fue en Düsseldorf, el otro fue en la Florida, en donde hay una afectación de la información y de equipos y otros elementos de los centros hospitalarios. De hecho, creo que hubo 1 o 2 fatalidades en Alemania por el tema del transporte de pacientes. Entonces, aquí el tema es que, lo que dice Manuel, no podemos dejar de seguir viendo el tema de la salud como simplemente tengo algunos equipos donde se administra un medicamento, mi presión y demás, o simplemente tengo una información de historia clínica, donde ya realmente vemos que hay una relación directa de la tecnología a nivel operacional con el paciente. El paciente está ahí acostado, recibiendo su tratamiento, hay máquinas que dispensan, entregan medicamentos, miden signos vitales y demás, pero esa información está siendo transmitida, está siendo medida, está siendo regulada incluso por algunas máquinas y ya está presentando eso. Entonces, ese riesgo de un killware, o sea, ya perfectamente, pues como digo, está materializando, está sucediendo, ya no es hipotético. Entonces, aquí ya tenemos también que, o es importante, hemos dicho, que el sector salud adquiera una conciencia. Esto es real, o sea, eso ya está acá. Aquí ya no es un problema normativo, que de pronto se perdió información de una historia clínica, que de pronto le van a glosar al momento de facturar vía su EPS o lo que sea. No, aquí el tema es que ya está en riesgo la vida humana y ya está pasando. Entonces, rápido y hay que pensar cómo realmente se van a aplicar como bien lo dice Rubén, ese entendimiento de los riesgos específico para los elementos tecnológicos que tiene el sector salud. Y dos, obviamente, manteniendo pues también esa barrera con los conceptos de privacidad, que también hay que respetar, pero también obviamente intentando ya resguardar esa tecnología operacional en los ámbitos hospitalarios, pues pensando que el paciente también puede ser una víctima directa de estos ejercicios de cibercrimen. Que acceder a un marcapasos podría ser un arma diferente a la que hoy se está usando en las calles comunes y corrientes para hacer un daño a una persona, ¿no? Podría ser entonces la nueva arma del crimen digital, por ejemplo. Podría pensarse en cosas como eso. Sí, de hecho, allá hay una frase que estoy utilizando que es como la OT se vuelve un arma. Esa es la palabra que hoy día se usa en el ámbito. Claro. Es cuando ya la OT deja de ser una herramienta, es un arma. Entonces, hay que trabajar para que es un arma. Sí, y lo dice Gartner, según Gartner, 2025 ya va a existir la capacidad de ataques a infraestructura OT que afecten directamente la vida. La vida. Eso lo ven como 2025, pero ya hemos visto que un ataque de esos hoy en día ya podría tener un impacto importante en la vida. Sí, yo complementaría todo el tema de salud, pues es una infraestructura crítica, pero ahí sí se mezclan y tenemos tanto el mundo de TI como el mundo de OT. Si bien desde el mundo de OT, pues ese es todo el tema de las instrumentaciones médicas, los robots, y podría convertirse en un arma, pero recordemos que también tenemos que hacer toda la protección de datos de las historias clínicas, que eso hoy está un poco descuidado, pues hay países que lo tienen regulado, pero hay países o entes de salud que realmente lo descuidan. Entonces, la salud tiene tanto el reto de TI como de OT, y tiene que darle muy duro a esos dos elementos. Muy bien. Correcto. Yo quería que miráramos un poco la perspectiva del mercado, señores. Y quería ir como llegando ya a etapas de conclusión de este conversatorio con ustedes. Y quería plantear lo siguiente: ¿cómo podríamos fortalecer la ciberseguridad en las industrias críticas en Latinoamérica? ¿Desde qué perspectivas? ¿Usando qué visiones? ¿Cómo podríamos fortalecer la ciberseguridad de las industrias críticas en Latinoamérica? Desde la perspectiva tecnológica. ¿Qué le hace falta a las tecnologías? ¿Qué deberíamos desarrollar en las tecnologías? ¿Cómo están las tecnologías?
están en línea con lo que realmente el mercado necesita, Manuel? ¿Cómo lo ves tú? Digamos que las tecnologías para protegerse adecuadamente existen, claramente eso es un desarrollo continuo, no sé, digamos que no hay un final en esto, siempre es una evolución de las tecnologías, pero hoy existen tecnologías que permiten tener unos muy altos niveles de protección, disminuir el riesgo y tener la visibilidad apropiada. El problema en Latinoamérica es que todavía en muchas ocasiones no están desplegadas, no están desplegadas adecuadamente, o si están desplegadas hay un enfoque tecnológico en muchos casos en el que hablamos de las normas, etcétera. También en la tecnología pasa que creer que comprar un producto es suficiente. Entonces, tener un producto o alguna tecnología desplegada no es suficiente. Tienes que tener la operación que soporta eso y el conocimiento. Entonces, personas siempre van a estar, ¿no? Personas, tecnología y procesos tienen que estar siempre en conjunto. Muy bien. Juan Carlos, ¿tú cómo lo ves desde tecnología? No, lo que dice Manuel es correcto. Las tecnologías están ahí, la cuestión es el engranaje correcto, las tecnologías correctas para los riesgos que se han detectado y obviamente el universo de activos que se tiene en ese escenario que se quiere proteger, como lo decía Rubén hace un rato. Entonces, es ese engranaje adecuado y el tema no es comprar tecnologías por comprar. Hay casos de tecnologías que están archivadas. Conocemos casos de empresas, por ejemplo, que han invertido millones de dólares en tecnologías, allá están guardadas, porque no era su ámbito de aplicación, así de sencillo. Entonces, no es comprar por comprar, o de pronto porque es lo más barato, que es algo que infortunadamente pasa en los gobiernos, y realmente es qué es lo más adecuado, qué es lo que realmente se necesita. Eso también es importante. Sí, Luis, yo agrego, a ver, yo creo mucho, o sea, yo he venido estudiando mucho y he estudiado mucho la 62443 y ahí existe un concepto que se llama ciberseguridad por diseño. Indudablemente existen tecnologías, pero realmente tenemos que empezar a presionar a los vendors para que realmente nos entreguen productos seguros, porque es posible que yo compre tecnologías desarrolladas para ciberseguridad que me van a cumplir ciertos elementos, pero cuando voy a comprar un dispositivo OT, ese dispositivo no tiene ninguna seguridad, porque nadie le está exigiendo al proveedor que la tenga. Entonces, cuando hablamos de ciberseguridad por diseño, estamos pensando cómo diseñamos nuestro proyecto. Por ejemplo, si es un elemento, hablo del caso mío que es el sector eléctrico, podría ser oil and gas, cualquiera de esos elementos. Si yo voy a diseñar una estación o una subestación, debo empezar desde mi diseño, es decir, ¿qué quiero yo tener de ciberseguridad en ese nuevo elemento? Y luego preguntarle a los vendors, señores, yo necesito que el dispositivo que usted me va a entregar me cumpla con estos requerimientos. Ahí se vuelve un poco complejo y ya necesitamos el expertise de las personas y es, a medida que yo voy diseñando, también tengo que diseñar casos de pruebas de ciberseguridad, porque mucha gente dice, necesito una solución y que me cumpla con el estándar NERC o con el IS 62443. Entonces llega el vendedor y como usted no tiene el conocimiento, le dice, sí, mire, con esto cumple. No, no señor. La organización, si pidió que se deben cumplir con esos requisitos, también tiene que tener la capacidad de diseñar pruebas, libros de pruebas y tener esas pruebas en los periodos de implementación, prueba FAD y prueba SAT, y que ciberseguridad sea un elemento más para validar antes de que el elemento salga a producción. Cuando logremos esos elementos, ya podremos decir que las tecnologías están evolucionando y que nos van a dar unos niveles de seguridad estándar. Pero mientras no le exijamos al proveedor esos niveles de cumplimiento, vamos a seguir en el mismo ritmo y lo que vamos a hacer es comprando soluciones de ciberseguridad para ir parchando problemas operativos que nos debería estar solucionando el proveedor desde el inicio. Muy importante. Bien, yo creo que hemos llegado ya a un punto donde hemos revisado muchos temas importantes. Espero que hasta este punto ustedes hayan tomado mucho beneficio de lo que hemos hablado y conversado. Podemos dar paso entonces a las preguntas que puedan tener. Si me ayudan acá, si tienen alguna pregunta, podemos direccionarla a nuestros panelistas.
También nos pueden enviar las preguntas a los correos que ustedes tienen. Nosotros con mucho gusto vamos a responderlas. Las podemos enviar a cada uno de los panelistas. Ellos, estoy seguro, con gusto nos lo van a responder. Si no, nosotros en ETEC podríamos hacerlo. Creo que en este momento están revisando ahí en el panel si tienen preguntas. ¿Por dónde deberían empezar las empresas que están planificando los entornos convergentes? Bueno, indudablemente los entornos convergentes, como hablamos ahora, tendrán que existir y ciberseguridad tendrá que darle la capacidad para que se conecten. ¿Por dónde empezar? Empezar a revisar los estándares hoy existentes. Por ejemplo, las normas NERC son muy específicas de cómo debe ser la interacción entre el mundo TI y el mundo TEC. Para el tema de la 62443 también nos hablan cómo deben ser esas conexiones. Implicará trabajo, implicará tener servidores o intermedios que nos van a brindar esas soluciones, pero empecemos a analizar los controles existentes y cómo minimizar las conexiones directas. Excelente. Juan, tú como consultor, ¿cómo ves el primer paso? ¿Cuál debe ser allí? Bueno, eso es una excelente pregunta. Lo primero es obviamente entender los activos, o sea, cuáles son los activos que vamos a incluir en nuestro alcance en este ejercicio de seguridad y ciberseguridad. Importantísimo eso. Segundo punto clave, requisitos. Tiene que ver algo con algo que mencionaba hace un rato, de hecho Rubén hacía énfasis en eso, la seguridad como requisito, por un lado. Y por el otro lado, pues obviamente el marco normativo, jurídico y técnico. Tercero, obviamente riesgo. Bueno, ¿cuáles son los riesgos? Hacer ese análisis, ese entendimiento, no es construir matrices del negocio, sino realmente entender los riesgos. Y finalmente, pues plantear la solución de control. La solución de control es básicamente qué controles vamos o requerimos implementar o usar de los que ya tenemos y a su vez cómo podemos hacer esa medición al desempeño, al riesgo y a los procesos que obviamente que tenemos en la organización, ¿sí? Entonces, ese es básicamente el enfoque de los 4 grandes pasos que nos plantea la norma 27032. Es eso, activos, requisitos, riesgos y controles. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Manuel. ¿Cómo? Perdón. ¿Dónde se daría, otra pregunta que tenemos, esta es para ti, Rubén, ¿dónde se daría la convergencia en una red de transmisión eléctrica? ¿Dónde se da la convergencia? Pues recordemos que nuestras redes de transmisión eléctrica o redes de petróleo, porque son muy similares, tienen unos escadas que generan millones de datos y por ende existen tecnologías desarrolladas que son históricos para almacenar toda esa información. ¿Para qué sirve esa información? Para pues, poder saber si estoy siendo eficiente, si realmente estoy produciendo lo que debo producir, si puedo optimizar, si tengo desviaciones en mis productos. Entonces, toda la información que me va dando esa escada o también algunos elementos de planta me van diciendo si la red está operando de la mejor manera. ¿Para qué nos puede servir? Primero, pues, para que la gerencia tome decisiones si realmente estamos generando la utilidad o podemos optimizar algo, pero en términos de operación, y es común que pase, yo tengo miles de equipos en una subestación y a veces compro otros equipos, pero no tengo la capacidad de medir cuál es realmente el ancho de banda que maneja mi subestación o si voy a hacer comunicación entre la subestación y centro de control. ¿Cómo lo hago? Porque estamos inundando de datos los canales. Cuando realmente yo tengo una analítica y realmente puedo seleccionar cuáles son los datos que puedo enviar, puede que una SCADA me esté enviando 10 millones de datos en un día, pero que realmente lo que necesite para tomar decisiones sean 100.000 datos. Entonces mire que estoy reduciendo esos canales y por ende estoy reduciendo costos. Es muy común que una organización diga, voy a montar una sede aquí y otra sede acá, entonces tengo que tener fibra óptica y eso me vale un infierno de plata.
pero realmente eso lo puedes tener con canales más pequeños. Entonces, nos sirve tanto para operación como para toma de decisiones. Muy bien, muchas gracias. Me pasan una pregunta que tiene como media página de largo. ¿Cuál sería un buen inicio para implementar la seguridad en una organización que ha asumido el riesgo por algún tiempo y la operación es su core de negocio? ¿Cuál sería un buen inicio para implementar una red OT en una organización que ya ha tenido una operación por algún tiempo, pero que no ha tenido la seguridad OT como desde el principio? Manuel, ¿tú qué crees? Yo creo que un muy buen inicio, bueno, las normas son una buena guía, ¿cierto? Para entender qué controles, digamos, para hacernos una guía, pero a nivel tecnológico, la visibilidad, yo diría que es lo primero. Entender qué tenemos, cómo estamos, cuáles son los activos, cuál es su riesgo, y de ahí partir y decir, bueno, ahora, ¿cómo los protejo adecuadamente? Ese sería un primer paso, ¿no? Esa es la pregunta, ¿cuál es el primer paso? Yo diría, visibilidad es el primer paso, pero me estoy saltando el tema personas, que es un reto grandísimo, que es personas que entiendan de ciberseguridad. Alguien tiene que estar ahí, que entienda de ciberseguridad y que entienda de OT, porque si no, pues va a ser muy difícil. De acuerdo. No ganarías nada con tener una visibilidad sin saber qué vas a hacer con toda la información que te va a dar usted. Muy bien, otra pregunta. Perdón, Luis, yo quiero complementar porque qué pena, dale. Lo he vivido. Yo creo que el primer paso es, primero, defina una política y genere un proyecto. Es que ciberseguridad no lo implementa Luis, no lo implementa Manuel en su labor de día a día. Realmente esto necesita recursos, proyectos, un grupo interdisciplinario que pueda atender las necesidades. Es común que alguien diga, arrancamos a implementar ciberseguridad OT, pero entonces la persona de TI nos dijo que había que instalar antivirus en todos lados. No, eso no sirve. O sea, define un proyecto, evalúe los riesgos, tenga un grupo interdisciplinario, una PMO, tenga una persona de TI, una persona de operación, o sea, un grupo que realmente tome decisiones y que realmente sí puedan avanzar, porque la ciberseguridad no se hace en el día a día. Eso de que entonces Rubén va a montar un piloto y desde ahí se va a hacer ciberseguridad, eso va a fracasar a futuro, porque no van a tener los recursos para poderlo sostener ni para poderlo llenar en el tiempo. Entiendo, yo creo que ambas respuestas coinciden. Uno debería empezar a hacer visibilidad con base en que lo primero que hace ese como paso fundamental de lo que se define en el proyecto. Porque uno no puede hacer la visibilidad si no tiene cómo estar financiado, pues de alguna manera tiene que tener todos esos temas ya definidos. Muy bien. ¿Hay otra pregunta, por favor? Los encargados de las redes OT-IT deben de ser diferentes skills, diferentes tipos de personas, o deberían de ser las mismas personas, Manuel. Buena pregunta, y no sé si vamos a coincidir en esta, pero hablamos de responsable de ciberseguridad de la red IT y OT, porque el responsable de la red OT es distinto al responsable de la red IT, sí, pero el de la ciberseguridad debería ser el mismo. Debería ser el mismo porque debe tener un control integral de la organización y es una organización transversal donde cualquier efecto en una red puede impactar a la otra e impactar a la organización. Es decir, el CISO debería tener responsabilidad, que hoy en muchos casos no lo tiene. Es un gran problema que existen organizaciones donde el CISO se encarga de la red IT y la red OT, digamos que está un poco abandonada a su suerte a que las mismas personas de la operación se encarguen de la seguridad de ella. El reto es que esa persona debe también saber de OT o debe tener dentro de su equipo expertos que entiendan ese entorno, pero debe ser una persona. Es que no estén separados. Sí. Juan, ¿tú cómo lo ves? Sí, comparto esa segregación que hace Manuel. Una cosa es el responsable de IT, otra es el responsable de OT, y obviamente otra cosa es la visibilidad que tendría un líder en materia de seguridad y ciberseguridad integral. Ahí perfectamente se puede hablar ya de un concepto de gobernanza. El concepto de gobernanza básicamente tiene una visibilidad sobre unos activos, que es básicamente lo que habla las normas ISO 38500 y 38505. Tiene un entendimiento de los riesgos asociados a los activos, llámese IT, OT, IoT,
Y aparte de eso, tiene pues una capacidad de tomar acciones, que es lo que decía Rubén, emprender uno o varios proyectos para poder desarrollar eso. Entonces, aquí un punto clave, de pronto una estrategia interesante sería de pronto plantear un ejercicio de gobernanza. ¿Cómo manejamos una gobernanza de seguridad integral, de ciberseguridad, IT, OT, incluso IoT, que gracias a visibilidad de los activos, saber cuáles son, como decía Manuel, y obviamente tener esos riesgos, poder obviamente tener la capacidad de verla como un todo. Claro, tenemos especialistas en cada área, entonces, pero sí tener una capacidad de decisión. Y sobre todo lo bonito de la modelo de gobernanza es que está esa conexión con la alta gerencia. Ya deja de ser un problema técnico, sino que realmente es un problema de negocio. Entonces también de la alta gerencia la metemos en la ecuación. Oye, espérate, tú eres responsable también de esto. Entonces, bueno, sería muy chévere para un ejercicio de eso. Rubén, esta Sí. es una pregunta retadora para ti. ¿Cómo Bueno, lo ves? no, la pregunta es retadora, pues, la respuesta tiene También. muchos más retos, porque, a ver, ciberseguridad puede estar en un solo lado, sea en TI o sea en OT, pero realmente quien esté a la cabeza tiene que conocer los dos mundos. O sea, no es que porque yo soy el de TI ya sé lo de OT, ¿no? Y eso pasa en muchas organizaciones, pues no está mal, vamos aprendiendo a los golpes, pues tenemos que ir madurando. Si hay una persona hoy que es de TI y le encargaron OT, entonces recomendación, empiécese a capacitar. Y fundamental, hable mucho con operación, no pelee, no imponga, porque usted lo que tiene es que entender. Y lo otro es visite las plantas, las subestaciones. No gobierna del escritorio. Exacto, porque es que uno desde el escritorio todo lo ve muy fácil, pero cuando usted llega a la planta y se encuentra con una cantidad de equipos, uno dice, uy, yo no conozco nada de esto, yo no sabía nada de esto, pero como al lado está el DOT, él les va a explicar todo. Entonces, haga una alianza, pueden estar en el mismo lado, pero visite plantas y capacítese bastante en esos temas. Muy bien. A mí me gusta mucho la posición de que converjan por gobernanza en un solo punto las dos, digamos, capacidades y conocimientos para manejar tanto IT como OT. Porque fíjate que esa convergencia va a tener el mismo modelo conceptual de poder proteger integralmente la organización. Y eso finalmente tú no vas a tener en la organización. Si tienes un firewall, lo vas a tener también en una superficie OT como lo vas a tener en una superficie IT. Y ahí para abajo los ciberactivos van a ser los endpoints o van a ser el PLC. Y ahí vas a tener que manejar conceptos muy similares. Luis, perdón, retomo unas palabras que me gustaron mucho de Manuel ahora y donde dijeron por dónde empezar. Pues empiece por protegerte ahí, porque se va a gastar 20 millones de dólares protegiéndote, pero no le hizo nada a TI, pues no hizo nada. Empiece por lo que conozca y empiece a capacitarse para darle al otro. Y tapar esa puerta de entrada. Sí, claro que sí. Muy bien. ¿Hay otra pregunta, señores? Sí, Luis Fernando, muy buenos días y muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, muy bien, sí, señor. Muchísimas gracias, Luis Fernando, por felicitarlo porque me pareció muy interesante el conversatorio y tengo una pregunta un poco hacia el sector, un tema de tech que siempre lo vemos hacia el sector, sobre todo industrial, producción, energía, pero un tema que he estado viendo en los últimos años, el crecimiento una vez en salud, que lo comentaba Juan Carlos, pero quiero preguntarle también a Juan Carlos cómo ve este tema en la industria de alimentos, que he visto temas que han venido creciendo, unos temas muy importantes en temas de riesgos. Siempre vemos el tema de OTAs, infraestructuras críticas, y el tema de la alimentación obviamente también es importantísimo. Entonces, no sé qué puedas comentarnos de la experiencia que tengas a nivel región y qué casos has visto importante a ese nivel. Muy importante. Muchas gracias por tu pregunta, muy importante. Así es, Juan, por favor. Sí, la industria de alimentos, todo lo que es el food safety, y sobre todo cuando hablamos ya de... Aquí hay dos ámbitos. Uno, obviamente, los productores, bien sea en el ámbito local, en cualquiera de las ciudades, y dos, el otro ámbito es cuando ya el productor exporta. Entonces, cuando hablamos de un entorno local, obviamente, procesos en el cual, digamos, por un lado, pues pueden haber procesos de contaminación cruzada o algunos procesos que puedan llevar, obviamente, al deterioro o incluso a la potencial contaminación de las personas que lleguen a utilizar o consumir esos alimentos.
pero por el otro lado también tenemos procesos en los cuales simplemente se puede deteriorar el material que se pretende llevar al mercado. Sin embargo, cuando ya hablamos del segundo ámbito, que es cuando ya las empresas están exportando alimentos a diferentes países, de Europa, los Estados Unidos, Canadá, aquí ya las regulaciones están hablando de, oye, ya no solamente me cumples, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, un FDA y USDA, sino que incluso ya empiezan a aparecer reglas también alrededor de la seguridad de la información y ciberseguridad de esos temas. Entonces, sí es importante que la industria de alimentos empiece a entrar en ese ejercicio. De hecho, una de las preguntas que se hacen algunos gobiernos en Estados Unidos y en Europa, Canadá también es, oye, la industria de alimentos, ¿sí le está siguiendo el ritmo a la ciberseguridad? ¿Será que se está quedando atrás? Porque se piensa es que no, yo hago algo muy básico, realmente tú no haces nada básico, tú estás alimentando a la población. Y entonces aquí necesitamos asegurar básicamente la seguridad desde el punto de vista de inocuidad de los alimentos para que sean adecuados para su, como dice por ahí, su uso y consumo previsto, y de forma tal pues que no vaya a generar una afectación, y sobre todo pues usted sabe muy bien, aquí no estamos afectando una persona, sino realmente tiene una capacidad de impacto bastante grande en comunidades enteras. Entonces eso es importante y que está empezando a ser normado, como les decía, en algunos ámbitos como tal. Sí. Yo quisiera complementar, de hecho, uno de los ataques renombrados del año pasado fue un ataque a una cadena de carne, ¿no? JBS, creo que es, no recuerdo la sigla exactamente, pero la afectó bastante, ¿no? Y es una multinacional, pues, de carne, y son procesos industriales que tienen sistemas OT y tienen, digamos que los mismos fundamentos, y hay que protegerlos adecuadamente. Totalmente de acuerdo, Rubén. Sí, yo el complemento es, estamos viendo de que realmente el producto debe cumplir una calidad, pero también recordemos que las compañías han invertido millones de dólares en sistemas de procesamiento de alimentos, que el tener un ciberataque que me pare la planta o me cambie la calidad del producto, pues podría acabar la compañía. Total. Entonces, esta ciberseguridad industrial es en todo campo. Estamos hablando de distintas industrias, de distintos sectores, y estamos hablando de procesos automáticos, donde la parada de una planta puede incluso llegar a que la compañía desaparezca. Sí. El factor común es... Sí, señor. Tenemos otra pregunta. Hay un detalle adicional, si me lo permiten. El tema de JBS, se habla de un potencial rescate de 11 millones de dólares. Hay que tener en cuenta un detalle: pagar un ransomware es delito, por lo menos aquí en los Estados Unidos. Y eso implica compromisos ante los FAC. De hecho, la semana pasada tuve una conversación con el fiscal del estado de Texas, precisamente hablando sobre ese tema. Y o sea, aquí no solamente puede llegar a desaparecer por el grado del impacto, que es algo de operación, sanciones y demás, sino también por las repercusiones penales que puede tener, incluso llegar a pagar rescate. Aquí también hay que mirar ese otro frente. Así es, muy bien. Muchas gracias, Juan. Tenemos otra pregunta. La pregunta viene dirigida a ¿qué nos podrían decir sobre la auditoría e inspección en redes y ciberseguridad en OT? Yo se la dejaría a Juan, tal vez Juan. Esa pregunta. Y yo la apoyo enseguida con un punto que tengo ahí. Listo. No, la auditoría y la inspección es fundamental en este ejercicio. Así como hay un proyecto, como lo dice Rubén, o varios proyectos de desarrollo de la seguridad, la ciberseguridad en ambientes IT y OT, siempre es necesario tener esa evaluación objetiva e independiente de los avances de la organización en materia de su proyecto de ciberseguridad. No importa el marco normativo, puede ser X, Y o Z estándar. Lo importante de esa visión objetiva es que permite entender realmente en qué vamos, en qué va la organización. ¿Sí? Es necesaria. Y la auditoría va más hacia los elementos de gestión, cómo se está desarrollando el ejercicio, claro, puede tener componentes técnicos. Y la inspección también es clave porque va a sitio, como bien decía Rubén, hay que hacer las visitas, hay que ir a sitio, hay que mirar los elementos, cómo está conectado, cómo está implementado. Es importante. Y la tecnología, que es donde está Manuel, también la tecnología nos permite hacer auditorías técnicas o tecnológicas para saber realmente cómo se está comportando. Es un ingrediente de este proceso. O sea, no podemos pensar en desarrollar un enfoque de ciberseguridad, sea IT, sea OT, si no hacemos auditoría e inspección.
riesgo necesario ese ejercicio. Y la alta gerencia debe estar preparada, de mentalidad abierta. Y qué bueno que lleguen 30 nuevas oportunidades, 50. Esas son las oportunidades para poder mejorar y poder avanzar. De pronto, una solución que teníamos no era la adecuada. De pronto, la visión de riesgos. Entonces, ese es el momento de mejorar. Sí, Luis, ahí hay un punto importantísimo. O sea, la auditoría es vital, pero la buena auditoría, no es cualquier auditoría, no una auditoría sin conocimiento. Hoy encontramos, y creo que muchos de los que están aquí conectados, encuentran auditorías hacia los sistemas OT que se basan en modelos de TI. O sea, eso no es una auditoría y ahí vamos a encontrar miles de cosas y nos van a poner a trabajar el doble, porque están pensando es en un TI más no en un OT. Entonces, la auditoría es necesaria, fundamental para que los proyectos avancen, pero la auditoría especializada, hay que buscar esos proveedores que realmente son especializados. Puede que sean más costosos, pero cuando usted analiza los resultados y cuando está implementando elementos, se dio cuenta que le salió más barato que la auditoría que no sabía nada y te recomendó miles de cosas. Entonces, mucho cuidado con la auditoría y hay que buscarlos. Es difícil encontrarlos, pero sí los hay. Yo creo que la auditoría desde el punto de vista de los fabricantes juega un papel muy importante porque son ellos finalmente también los que hacen cumplir, por ejemplo, las normas o nos ayudan a disminuir la brecha. Entonces uno ahí podría también apoyarse en este tipo de tecnologías para acercarnos al cumplimiento. Uno no sabe si el concepto de jardinización en OT tiene o no tiene un sentido desde el punto de vista de cumplimiento de normas de ciberseguridad en OT. Pero yo creo que ambos elementos de cumplimiento desde el punto de vista de tecnologías y el cumplimiento de normas se acercan y el vendor es fundamental allí para que nos ayude con eso. Siguiente pregunta. David, ¿por qué no vienes acá y nos las lees, por favor? Sí, mi memoria está todos los días un poco más. Ustedes me disculparán. Para hacerles la pregunta completa. A hoy que ya se conoce la necesidad de implementaciones OT, ¿ya se tienen avances importantes en cuanto a hardware según las necesidades del sector productivo? A hoy que se conoce las necesidades de OT, ya se tiene. Yo supongo que ya la audiencia escuchó la pregunta. Si ya el hardware está como saliendo con las necesidades. Si hablamos de ciberseguridad, pues digamos que como fabricantes sí tenemos un hardware que se acomoda a esas necesidades, pero va de pronto en la línea con lo que decía Rubén de los vendors. Cuando él decía vendors, entiendo que se refería a los vendors de OT, o sea, a los que son los que desarrollan los PLCs o los distintos dispositivos. Yo creo que ahí hay un trabajo importante, que es lo que dice Rubén, que todavía, y aún conociendo la necesidad de ciberseguridad, no todos lo están haciendo y no de la manera esperada, y tampoco se está probando que lo estén haciendo adecuadamente. Es decir, decía Rubén, cumplen unas normas, sí, pero ¿cómo la están cumpliendo? Y el concepto de seguridad por diseño también debería exactamente también lo que ser mencionaba incluido ahí. Juan, ¿tienes algún comentario de la pregunta? ¿O está de acuerdo? No, pues básicamente, no, porque ese tiempo ya nos está acabando para que podamos recibir más preguntas. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, señor. ¿Cómo están? Juan David. Luis, Manuel, Rubén, Juan, ¿cómo les va? Juan David, te escuchamos. Ok, perfecto. Una pregunta rápida. ¿Qué deben evaluar las organizaciones al momento de adoptar un marco de seguridad para la infraestructura OT? ¿Este debe estar alineado con la estrategia de ciberseguridad IT-OT de la organización y con los objetivos de la organización? Totalmente. Sí. Era lo que hablábamos de la gobernanza total, ¿no? Sí. Una estrategia de un gobierno de seguridad debe ser integral. Lo que pasa es que tiene sus particularidades que hay que tener en cuenta, pero totalmente de cubrir todos los aspectos. Sí, totalmente. Recuerde que cualquier cosa que se haga en la organización debe pegarle directamente a la cadena de valor. Si no estamos generando valor, nunca nos van a aprobar nada. Pero
¿Cuál es el valor que genera ciberseguridad? Muchas veces lo vemos como un gasto, pero es que ciberseguridad está previniendo que la compañía pueda tener ciertas afectaciones que la lleven a unos estados no muy óptimos de producción o unos estados económicos no lo suficientemente buenos. Muy bien, muchas gracias. ¿Una pregunta más, por favor? Sí, tengo otra pregunta, Lucho. Dale, Juan. ¿Qué pasos o fases consideran deben seguir las organizaciones para poder lograr esa ciberresiliencia dentro de la infraestructura OT? Eso me suena como a Sí, una voy respuesta alineada de con la Rubén. pero yo creo que lo vimos ahora. Sí. Ahorita nos hicieron una pregunta, pues dimos varios puntos. Pues uno de los temas principales es oficializar el tema, montar un proyecto y realmente enfocarnos, definir una estrategia o un estándar normativo o varios estándares normativos por los cuales nos podamos guiar y ir muy de la mano con el grupo de operación. Ahí rápidamente, porque creo que ya la habíamos visto. Muchas gracias, De Rubén. acuerdo. Sí, así es. Tenemos una última pregunta. Industrial. ¿El NIST tiene algunas categorías para la ciberseguridad industrial? Rubén, vos que lo has estudiado. Sí, indudablemente hay una rama de NIST específica de ciberseguridad industrial. No recuerdo el número, pero hay Capítulo. hay una norma específica, hay una norma para TI y hay una norma para ciberseguridad industrial. Y hay un paraguas más arriba, que es el NIST Cybersecurity Framework, que fue la política definida por Estados Unidos para proteger todas las infraestructuras críticas. Entonces, si queremos ver los temas de NIST, les aconsejo que miremos el NIST Cybersecurity Framework y la otra que es más abajo, no recuerdo el número, no estoy seguro si es la 82, pero se me escapa el número. No hay problema. Bueno, ya Hay por que revisar CISA. CISA tiene la clasificación. La Agencia de Seguridad y Ciberseguridad de los Estados Unidos. Sí, correcto. Vale. Bueno, llegamos a la hora de terminación del evento. No nos queda más que darles las gracias a todos los que participaron por las preguntas que nos hicieron. Muchísimas gracias. Vamos a recibirles más preguntas. Si quieren hacerlas, por favor, vía el correo. Las contestaremos una a una. Y de verdad, los señores panelistas, Juan, Rubén, Manuel, muchas gracias. A todos ustedes, muchas gracias por participar. Les quedamos eternamente agradecidos. Muchas gracias, un feliz día. Hasta luego. Que estén Muchas muy gracias. bien. Hasta luego. Gracias. Así es. Y listo, bueno. Eso. No, todos. Doctor. Muchas gracias.